Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy 12 de abril de 2020 quisiera compartir con ustedes la escuela dominical en la cual hemos estado viendo durante estos primeros meses. Y antes de empezar, hermano, quisiera hacer una oración y entonar unos cantos y después entraremos en la palabra, en la enseñanza de esta mañana. Señor, gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Sé con cada uno de los que van a oír esta enseñanza, Señor, que sea de bendición para su vida, y a ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tu fidelidad es grande. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad, agradecido estoy por tu bondad. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a entrar a la clase de escuela dominical. Quisiera primero antes saludarlos. Yo sé que no nos hemos visto en varios domingos por esta situación por la cual estamos pasando, no tan solo en la ciudad ni en el país, sino en todo el mundo. Y bueno, a falta de la reunión que tenemos comúnmente, yo quise hacer este video para que ustedes ahí en sus casas escuchen de la palabra de Dios. Yo sé que muchos lo están haciendo, pero bueno, nosotros como iglesia Bautista Monte Calvario hemos estado viendo un tema acerca de la iglesia, de la importancia de la iglesia, y hoy más que nunca, hermanos, necesitamos entender lo importante que es la iglesia de Cristo. Necesitamos entender que a través de estos temas hemos visto cuál es la iglesia, cuál es el concepto de la iglesia, y bueno, hemos visto, ustedes van a ver aquí a mi lado los temas que hemos visto, y el primer tema que vimos en esta serie de estudios
es la iglesia, un cuerpo de Cristo. El primer tema, quiero recordárselos, un breve repaso para que aquellos que no se acuerdan, bueno, nos acordemos, ¿verdad? Número 1, vimos un cuerpo espiritual. La iglesia es un cuerpo espiritual en la cual vimos su origen de la iglesia, vimos también la naturaleza de la iglesia, en la cual es un organismo espiritual, lo componen personas que han nacido de nuevo, personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, por lo cual somos parte de la iglesia. Dios no hace acepción de personas, Dios no ve condiciones físicas, Dios no ve condiciones sociales, sino que a todos nos llama al arrepentimiento. Y ese es un mensaje esperanzador, que Dios murió por cada uno de nosotros. Entonces, el primer tema que vimos fue un cuerpo espiritual. El segundo tema que vimos fue creada para crecer. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, fuimos creados para crecer. Cuando nosotros nacimos de nuevo, dice la Biblia que nosotros somos nuevas criaturas, en la cual, como físicamente, normalmente un niño nace, necesita alimentarse, necesita crecer. Primero, bueno, le dan la leche materna o la leche de polvo que se compra, pero la cual, como va creciendo, necesita un alimento más sólido. Y es bonito los niños, pero no sería muy bonito que tuvieran 10 años y todavía siguieran unos bebés. Así igual la iglesia. Usted y yo tenemos que crecer, en la cual, si nos estancamos, no es algo normal dentro de un cristianismo, dentro de un cristiano. Entonces, usted y yo, hermano, hermana, necesitamos buscar crecer en las cosas de Dios, que Dios nos vaya moldeando, que Dios nos vaya haciendo madurar, y bueno, ese es uno de los aspectos. El punto número 2, la clase número 2, que fuimos creados para crecer. La clase número 3 fue una clase que nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿sí? Y la sal se usa para ser usada. La sal no sirve de nada en un frasco, por lo cual usted y yo, hermano, necesitamos ser sal, no nada más en la iglesia, sino ser sal allá afuera con las personas que nos conocen, con las personas en que trabajamos, con las personas alrededor de nuestra casa, por lo cual, hermano, usted y yo tenemos que ser sal. La Biblia también nos dice que tenemos que ser luz, ¿sí? Una luz no podemos ponerla y taparla, es algo absurdo tener una luz y taparla para que no radie su luz. Entonces, qué importante es que usted y yo seamos luz. Amén. El mundo hoy en día, hermano, necesita esa luz, y esa luz es Jesús. Usted y yo hoy en día tenemos la oportunidad de compartir esa luz que nosotros conocimos, de compartir esa esperanza que nosotros un día entendimos, de compartir ese Salvador que un día nosotros conocimos. Entonces es importante, hermano, que seamos luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en esta clase vamos a ver cómo lo podemos hacer hoy en nuestros tiempos, en estas fechas en la cual, bueno, estamos en nuestras casas, y bueno, y también el 4, hermano, es el Señor de la iglesia. Qué importante es entender, hermano, que el Señor de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Damos gracias a Dios por los hombres que Dios puso como pastores, como maestros, pero aquí el que nos sostiene es nuestro Dios. Entonces debemos entender, hermano, que el único que merece toda la honra y toda la gloria es nuestro Dios, el único en el cual debemos honrar y glorificar en nuestro Dios, ¿sí? Entonces debemos entender, hermano, que Él, el Señor de la iglesia, es el Señor Jesucristo. Él fue el que murió por nuestros pecados, Él fue el que murió para darnos vida eterna. Entonces Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Damos gracias a Dios porque también Él a su vez delegó autoridades que más adelante, bueno, vamos a ver qué importantes son dentro de la organización
de una iglesia local. ¿Cuál es la iglesia local? Bueno, todas las personas que se reúnen en un local, en este caso nosotros somos la iglesia Monte Calvario, ¿sí? Pero hay la iglesia universal, en la cual, bueno, consta de todas las iglesias alrededor del mundo. La clase número 5 vimos la importancia de los pastores y de los maestros. Vimos que Dios ha puesto personas, Dios ha salvado personas y les ha dado un llamado especial, para que sean pastores de una iglesia. Y damos gracias a Dios, hermano, por nuestro pastor, el hermano Leonardo Ponce Guzmán, ya que Dios lo salvó. Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan para que él fuera pastor de la iglesia en la cual usted y yo asistimos. Hoy, bueno, por las circunstancias no nos podemos reunir todos juntos a adorar a nuestro Dios, pero hay algunos hermanos que lo están acompañando. Bueno, Dios los bendiga, hermanos, sigan adelante. Los hermanos que han tomado la decisión de tomar precauciones en su casa, por su familia, por sus hijos, bueno, sigamos adelante, hermano, pero somos una iglesia. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos estar unidos. Hoy más que nunca necesitamos estar todos en armonía. Aunque no estamos juntos, pero la Biblia dice que debemos estar en armonía, tenemos que estar en paz. Entonces, qué importante, hermano, es los pastores y los maestros. Entonces, damos gracias a Dios por nuestro pastor. Vimos cómo es algunos requerimientos, y ahí mucha gente, a lo mejor al ver los requerimientos del pastor, por lo regular los que no somos pastores, los que somos una iglesia, somos parte de la iglesia que no tiene ese llamado, siempre tendemos a decir, es que el pastor debe de ser así, es que mira esto. Pero vamos a ver más adelante, como dice más adelante, que los mismos requerimientos del pastor son los mismos requerimientos para el diácono, pero oh, gran sorpresa, el diácono es llamado a servir y todos somos llamados a servir. Entonces, Dios les bendiga, hermano, qué bueno que usted es parte de la iglesia. Y vimos, bueno, esos requerimientos o lo que Dios pide de los pastores. Tenemos que tener en cuenta, hermano, que los pastores son hombres como usted y como yo. No son unos hombres súper especiales, súper poderosos, que nunca se van a equivocar, que nunca van a tener errores, pero sí debemos orar por ellos, para que Dios siga ayudándolos, Dios siga llamando, dándoles sabiduría, Dios siga usándolos, porque no es fácil, hermano, no es fácil tener un grupo de personas en las cuales todos piensan diferente, todos tienen opinión diferente, y bueno, oremos por nuestro pastor, el hermano Leonardo Ponce Guzmán, hermano. Entonces, la número 6, hermano, vimos la importancia de los diáconos, ¿sí? De los servidores llenos de fe y del Espíritu Santo. El ser diáconos, hermano, no es un sindicato, ¿sí? Hay personas que creen que el ser parte del diaconado es hacer barulla, causar división, estar en contra de lo que dice el pastor, o si me cayó bien, o si a mí no me gusta lo que dice, tengo que hacer algo en contra de él. No, hermano, dice la palabra de Dios que los diáconos deben de ser servidores llenos de fe y del Espíritu Santo. Qué importante, hermano, que usted y yo, que somos servidores, seamos llenos del Espíritu Santo. Dejemos guiarnos por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son llenos del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que buscar, hermano, llenarnos del Espíritu Santo. Y por consiguiente, hermano, la séptima clase que hemos visto es sepultados en Cristo. Y en esta ocasión, hermano, vimos como la importancia del bautismo. Y hicimos una pregunta, ¿se acuerdan cuál es la pregunta? ¿Sí? Una persona que recibe a Cristo y no se ha bautizado, pero en el transcurso de antes de ser bautizado mueren, ¿será salvo? ¿Irá al cielo? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Bueno, entonces vimos cómo es que el bautismo, hermano, es un simbolismo de lo que Dios ya hizo en nuestro interior.
El bautismo es un simbolismo de lo que Dios ya hizo en lo espiritual. Así como dice que nosotros cuando nacimos de nuevo somos nuevas criaturas, dice que es necesario nacer de nuevo. Y como dice la palabra de Dios, hubo quien le dijo, bueno, es necesario que yo entre otra vez al vientre de mi madre y nacer. No, sino que ese nacimiento es espiritual, por lo cual dice que ahora somos nuevas criaturas, por lo cual dice que el bautismo es un paso de obediencia en la cual nosotros después de recibir a Cristo como nuestro Salvador, el siguiente paso es el bautismo. Qué importante, hermano, es entender que nosotros debemos de estar seguros de nuestra salvación. Nuestro hermano, nuestro pastor siempre nos anda preguntando, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Por qué? Bueno, porque usted y yo debemos tener esta seguridad. No estar seguro de la salvación de otro, no estar seguro de la salvación del vecino, del hermano, sino estar seguro de nuestra propia salvación. ¿Cómo podemos ver eso? Dice la Biblia que examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No vaya a ser, parafraseando este texto, no vaya a ser que salgamos reprobados. Entonces, hermano, es necesario, hermano, nosotros entender si esa decisión por Cristo que hicimos fue realmente un cambio en nuestra vida o simplemente a lo mejor fue por presión, por emocionalismo, por el que digan, yo quiero que todos me vean, que a lo mejor como algunos jóvenes en mis tiempos lo hacían nada más por conseguirse una novia o los muchachos por conseguirse un novio y no había cambios, ¿sí? Por lo cual al poco tiempo desertaron, porque no hubo un cambio, no hubo un nuevo nacimiento. Entonces, qué importante es, hermano, y muchos de ellos se bautizaron. Hay una frase que escuchamos por mucho tiempo y es muchas veces los pastores lo único que hacen es bautizar diablos, y el único que hace es entrar un diablo seco y salir un diablo remojado, y eso no es bíblico, hermano. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Por eso la Biblia dice que tenemos que examinar a nosotros mismos. También, hermano, vimos hasta que Él venga, la importancia de la cena del Señor. Vemos también que este es un mandamiento que Dios nos da para que todo lo hagamos hasta que Él venga. Nosotros como iglesia lo celebramos el primer domingo de cada mes. Hay quienes lo hacen cada semana, otros cada 6 meses, otros cada año, pero bueno, eso depende de la organización de la iglesia. Pero qué importancia vimos de la cena del Señor, pero más allá vimos qué importancia tiene la comunión con Dios, no nada más en la iglesia, sino la comunión con Dios todos los días, las 24 horas, los 7 días a la semana. Y hoy, hermano, en este tiempo en la cual se nos ha llamado a estar en la casa, qué importante es esa comunión, hermano. Y déjame decirte, hermano, que si tú estás acostumbrado a alimentarte simplemente con los cultos, tu vida y mi vida espiritual está completamente desnutrida. Damos gracias a Dios por los pastores, por los maestros que se preocupan por alimentarnos, pero no es posible, hermano, depender nada más de eso. Es como si usted y yo nada más comiéramos los jueves, los domingos, los martes, ¿sí? Estuviéramos desnutridos, estuviéramos débiles. Nuestra vida espiritual también es así. Tenemos de buscar a Dios todos los días, buscarnos alimentarnos de la palabra de Dios, de la oración. Entonces yo lo invito, hermano, a que usted busque estar en comunión con Dios, busque estar en una relación personal con Dios. Amén. Y bueno, vimos la octava, y hoy, hermano, vimos también la clase número 9. Vimos todos pueden ser parte. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Bueno, todos aquellos que han creído en Jesucristo como su único y suficiente. En esta mañana la clase de hoy tiene por título Miembros del Cuerpo de Cristo. Si usted ejemplificamos la iglesia, hermano, como un cuerpo, nosotros tenemos manos, tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca, tenemos oído, tenemos piernas. Dentro de nuestro cuerpo hay órganos que hacen
riñones, corazón, vísceras. Bueno, no soy doctor, pero todos somos diferentes, ¿sí? Aún las manos que parecen iguales son diferentes. Pero ¿qué tan importante es que cada parte del cuerpo haga su función? ¿Sí? Si mi cuerpo, si mi brazo no quiere hacer su función, es muy difícil tocar la guitarra con esto. No puedo, es imposible, ¿sí? Aunque bueno, ahorita usted ve personas que no tienen brazos, lo hacen con los pies, es algo asombroso. Pero usted tiene este miembro que este miembro no quiere serlo, no quiere obedecer, no quiere trabajar, y qué difícil, ¿sí? O a lo mejor este miembro sí quiere trabajar, pero este miembro que es la boca no quiere hacerlo, y por más que yo toque con esto, y si mi miembro no quiere cantar, hasta me pongo trompudo, porque me enojé y no quiero hacer la voluntad de Dios. Pero entonces este ejemplo, hermano, nos ayuda a entender la importancia de los miembros del cuerpo de Cristo. Usted, hermano, es parte del cuerpo de Cristo. Usted es llamado a una iglesia local que es Iglesia Bautista Monte Calvario, en la cual fuimos llamados a servir, y déjeme decirle que usted es muy importante. Aquí no hay nadie más importante. Quizás hay personas que tienen un llamado especial, que son relevantes dentro de la iglesia, pero todos tenemos la importancia. Desde el pastor, que es el que dirige la iglesia, hasta la persona que barre, que trapea, que recoge. Todos somos importantes, hermano, porque todos formamos parte del miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a ver, hermano, Romanos capítulo 12, versículo 11. Ojalá que usted se lo aprenda ese texto, hermano. Hoy tiene mucho tiempo para aprendérselo, entonces es bueno que usted se lo aprenda, que estudie la palabra de Dios. Como hijos de Dios, hay dos cosas que alguien un día me recomendó, que me dijo que hay dos cosas que te van a mantener siempre, aún venga lo que vengan, los problemas que vengan, las situaciones que vengan. Número uno es la oración, y número dos es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios a veces la leemos, la escudriñamos, la aprendemos a veces de oído, las predicaciones, las enseñanzas de nuestra iglesia, pero siempre tenemos que buscar la palabra de Dios y la oración. Estas dos partes forman la comunicación con Dios. Cuando usted ora, cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios. Cuando usted lee la Biblia o escucha un mensaje o lee, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios, es Dios hablando a usted. No puede haber oración sin palabra, o no puede haber palabra sin oración, ¿sí? Entonces son dos elementos muy importantes que como iglesia tenemos que practicar. Si usted, hermano, no ora, nuestra vida está desnutrida. Si usted y yo no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, es un cristianismo muy superficial. Entonces, vamos a ver, hermano, tenemos, Romanos capítulo 12, versículo 11, dice la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Entonces, en esta mañana, hermano, vamos a ver el tema, los miembros del cuerpo de Cristo. Y en esta parte, bueno, usted va a ver los temas. Vamos a ver el punto número 1, el inciso A, que cada uno ponga de su parte. Y vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5. ¿Sí? Búsquenlo en su Biblia rápidamente. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más concepto de sí que el que debe tener. Aquí nos habla, hermano, acerca que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo es muy importante en la iglesia. Pero
puede pasar que dentro de nosotros como cristianos, como personas que todavía estamos batallando con nuestro viejo hombre, con nuestra carnalidad, haya ciertas cosas en nuestra mente, ya sea por un lado que nos haga sentir más, como normalmente decimos, bueno, andamos por las nubes, creemos hemos perdido el piso, o por otro lado, el otro extremo es sentirnos que no valemos nada. Y ahí es donde viene la depresión, donde viene que uno no confía en Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, que no debemos tener dice la Biblia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, ¿sí? Entonces, qué importante, hermano, es que Dios nos dé sabiduría y entender quiénes somos, no creernos más que nadie, ni creer que somos más que alguien, ¿sí? Por lo regular, como seres humanos tendemos siempre a estar en competencia. Tendemos a creer que porque hacemos algo somos mejores que otros, que porque practicamos algo somos mejores que aquellos, que porque yo canto mejor que aquel porque canta esto. Entonces tendemos siempre a creernos más que las personas. Entonces, cuando vengan sentimientos a nuestra vida, a nuestra mente, tenemos que pedirle a Dios que ahora sí que nos ponga en nuestro lugar, que nos ponga que tomemos, se me fue la palabra, que nos ponga en nuestro lugar, ¿sí? Pero también, hermano, el concepto de que no valemos nada, yo no sé nada, yo no puedo, yo no estoy acostumbrado a esto, eso es nuevo, y ponemos tantos limitantes que no dejamos que Dios obra en nuestra vida, que nos olvidamos las promesas que Dios hace en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios que los miembros del cuerpo de Cristo, que somos usted y yo, hermano, que no debemos de tener más alto concepto de nosotros mismos, sino que piense de sí con cordura. ¿Y cómo llegamos a la cordura, hermano? Con la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que buscar la palabra de Dios, que Dios nos enseñe, que Dios nos instruya. Tenemos que escuchar consejo de nuestros pastores, para que a través de la palabra nosotros pensemos de nosotros mismos con cordura, ¿sí? Vernos como Dios nos ve, no como mejores ni superiores a alguien, porque nunca vamos a ser superiores a alguien. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros, hablando en habilidades o en talentos. Por ejemplo, los músicos muchas veces que dicen, es que yo toco mejor que aquel músico. Bueno, yo estoy seguro que siempre va a haber otro mejor que nosotros, ¿sí? Entonces, esos pensamientos no deben estar en nosotros, y si los hay, porque somos humanos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé cordura, ¿sí? Para ponernos, pensar lo que es correcto de nosotros. Amén. Dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es importante, hermano, que nosotros crezcamos en la fe. ¿Cómo crecemos en la fe? A través de la palabra de Dios, a través de estar en comunión con Él. Amén. Entonces, dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Entonces, qué importante, hermano, es que cada uno de nosotros ponga de su parte. Somos parte del cuerpo somos parte del cuerpo de Cristo. Somos diferentes. No vamos a ser iguales. Qué aburrido sería que fuéramos todos iguales. Qué aburrido sería que todos pensáramos igual, ¿sí? Pero Dios es grande y sabio, que otra vez escuché un pensamiento, una idea, que Dios te hizo y te hizo único y tiró el molde. No hay nadie en ti, incluso los gemelos no son iguales. Entonces, que damos gloria a Dios que hay personas que se nos parecen en algunas cosas, pero somos totalmente diferentes, de tal manera que la salvación es
personal, hermano, ¿sí? Entonces, los miembros del cuerpo de Cristo, hermano, deben poner de nuestra parte debemos de poner de nuestra parte para así conformar esta iglesia. Bien, hermano, el segundo punto, que lo vamos a ver ahí en mi parte de arriba, vamos a ver Romanos capítulo 12, versículos de 6 al 8. El punto número 2 sería, vamos a hablar que cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo use sus dones. A lo largo de estas enseñanzas, hermano, qué importante hemos visto los dones, y a lo mejor algunos todavía no saben qué don Dios les ha dado. Déjenme explicarles rápidamente, a lo mejor ya lo saben, pero para los que no saben, bueno, esto les va a servir. Hay dones y talentos, ¿sí? Los talentos son habilidades que nosotros podemos adquirir. Ejemplo, alguien una vez dijo, es que el don de la música, no, los dones nada más espirituales, no hay el don de la música, hay la habilidad de la música, el talento de la música, por lo cual Dios da talentos a todos. En este caso, la habilidad de la música o el talento de la música, tocar un instrumento, cantar, se puede aprender. Hay quienes a lo mejor tienen cierta facilidad para aprenderlo mejor, pero ese talento se puede mejorar, ¿sí? Y todas las personas lo tienen. Hay personas que lo dedican para servir a Dios, hay personas que lo dedican para servir al mundo. Entonces, no podemos caer en el error de que yo, por ser cristiano, yo voy a ser mejor músico que uno que está afuera. No, aquí no depende de qué tan espiritual soy, sino depende más que nada de la habilidad, del tiempo que cada quien le dé para aprender su instrumento. Hay muchos músicos que no sirven a Dios, que son excelentes músicos. Hay muy buenos músicos que sirven a Dios, que están dedicados sus talentos a Dios. Pero un talento es algo que podemos aprender. Todo mundo lo tiene. Por ejemplo, usted tiene el talento de hacer arroz. Hay quienes le sale bien, hay quienes pues, no tan bien. Pero usted lo puede aprender. El que no quiere hacerlo es porque no quiere. El que no quiere aprender es porque se bloquea y yo no quiero hacer eso. El que no quiere aprender a tocar la guitarra es porque o no quiere, o no tiene tiempo, o simplemente no le importa, ¿sí? Pero el ejemplo, ¿cómo lo sé? Bueno, yo empecé a aprender a tocar la guitarra a los 18 años. Entonces se puede aprender. No lo hago muy bien, sinceramente, como siempre les he dicho, pero bueno, yo le dije un día a Dios: Señor, ayúdame, yo quiero aprender para servirte y ojalá que tú me uses. Y bueno, doy gracias a Dios porque ahí más o menos sirvo para algo, ¿sí? Entonces, qué importante es entender que por un lado están los talentos, que todo mundo los tiene, la cual, bueno, depende de usted que los desarrolle, y si usted tiene talento, usted tiene habilidades, ¿sí? Que Dios les ha dado, pero esos talentos se los da a todo el mundo, ¿sí? Por lo cual, bueno, usted decide si esos talentos los pone al servicio de Dios o los pone a otros servicios, ¿sí? Usted decide si sus talentos, sus habilidades los pone para servir a Dios, o los pone para vivir, para subsistir, ¿sí? No tiene nada de malo poner los talentos para servir a Dios, pero también para vivir la vida cotidiana. Por ejemplo, yo no sabía pintar, pero un día unos hermanos del trabajo de la iglesia me enseñaron a pintar, más o menos ya sé mejor, pero bueno, yo lo uso en mi casa para pintar, pero también cuando hay oportunidad, bueno, lo uso en la iglesia. Entonces, los talentos son buenos, hermano, y Dios nos ha dado a todo mundo, ¿sí? A la gente que es cristiana y a la gente que no es cristiana, ¿sí? A la gente que es hijo de Dios y a la gente que es hijo del diablo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué diferencia hay con los dones? Bueno, es que los dones únicamente y exclusivamente Dios los da a sus hijos. Amén. Pónganme atención. Dios únicamente y exclusivamente le da los dones espirituales a aquellas personas que han nacido de nuevo, ¿sí?
Entonces, entendiendo esto, hermano, vemos que los dones son para... dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo reparte los dones conforme Él quiere, ¿sí? Dios sabe qué se necesita en cada iglesia y Dios reparte los dones para que esa iglesia siga caminando, para que esa iglesia siga avanzando, ¿sí? Entonces, por eso que el Espíritu Santo reparte, ¿sí? Es importante, hermano, entender que los dones no son para beneficio de nosotros, ¿sí? Los dones son primeramente para dedicarlos a Dios, pero para ser de bendición a la iglesia. Si usted dice, hermano, es que yo tengo este don, pero la iglesia no es bendecida, déjeme decirle, hermano, decirle que ese no es su don, ¿sí? Entonces entendamos, hermano, esto, hermano. No tiene nada de malo decir, hermano, yo no tengo el don. Hay dones que quizás usted quisiera tener, pero Dios no le ha dado, o Dios nos ha dado. Entonces tenemos que pedirle a Dios, dame tranquilidad para no meterme en donde no me debo de meter, o para no hacer lo que no debo de hacer, y para encontrar el propósito que tú tienes para mi vida. Entonces, en eso están los dones. Por eso es que este versículo, este punto número 2 dice que cada uno use sus dones. Siguiente pregunta que no les había preguntado nada en esta mañana. ¿Sabe cuál es su don, hermano? Le voy a dar. No, ya no. Usted se toma el tiempo de vida. ¿Sabe cuál es su don? Dice la palabra de Dios que por lo menos tenemos uno, ¿sí? A lo mejor hay quienes tienen dos, a lo mejor hay quienes tienen tres, ¿sí? Pero dice la Biblia, por lo menos tenemos uno. ¿Por qué es importante que cada uno de nosotros use sus dones o su don? ¿Sí? Porque así sabemos cuál es el propósito de Dios para mí en la iglesia en la que Dios me puso, o en el lugar en el que Dios me puso. Si yo no sé el propósito, yo no sé a dónde voy. Si yo no sé el propósito, yo no sé dónde tengo que esforzarme para aprender, o dónde me tengo que esforzar para fortalecer esa área en mi vida. Entonces, qué importante es que usted y yo entendamos y sepamos cuál es nuestro don. Entonces, aquí nos habla de dones, diferentes dones, y vamos a ver en Romanos 6:8 rápidamente. Sinceramente son bien explícitos estos dones, pero vamos a ver, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Qué es una gracia? Es un regalo que Dios da. Un don es un regalo que Dios te da. Amén. Podemos darnos, asombrarnos, hermanos, cómo es que alguien que no estudió ni la primaria puede predicar con una gran sabiduría. Son los dones de Dios. Podemos también sorprender de alguien que estudió mucho, que sabe mucho, que es doctor, licenciado, máster, pero tiene el don y Dios lo usa, ¿sí? No depende de qué tan preparado estés. Cuando Dios te da un don, Dios te empieza a usar. Y es algo maravilloso. Por eso es que dice ahí no dice la Biblia, pero dice que Dios usó un burro. Entonces, qué importante es, hermano, que aquí está un burro completo y que Dios quiere, yo quiero que Dios me use, ¿sí? Entonces doy gracias a Dios por lo que Dios hace en mi vida. Dice, entonces, la gracia, que cada uno use su don según la gracia que nos da. Si el de profecía, use conforme a la medida de fe. Hoy el don de profecía, como en el Antiguo Testamento, hermano, ya no está funcionando. ¿Cuál es el don de profecía? Si todo ya está escrito, hermano, como nosotros conocemos, entonces no hay nada nuevo que podamos decir. Si usted ve, hermano, hoy en día todos los que dicen profecías se basan en esto, ¿sí? No hay nada nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el don de profecía hoy en las personas que predican la palabra de Dios? Hay quienes, y damos gracias a Dios por las personas que tienen ese don y lo están ejercitando, por lo cual cuando usted escucha la predicación de alguien es bendecido, ¿sí? Entonces damos gracias a Dios por esos hermanos, esas personas que un día Dios les llamó, les ha dado un don y lo están utilizando, ¿sí? ¿Tendrá usted este don, hermano? Amén. Entonces esa es la pregunta. Dice, si de servicio o en servir, ¿sí? Qué importantes son las personas que sirven, por lo cual dice la Biblia que también estamos llamados a servir. Entonces también como don, hermano, es un don que podemos utilizar
para servir. ¿Sí? Número 3 dice el que enseña en la enseñanza. ¿Sí? Entonces dice el que exhorta en la exhortación. Hoy en día, hermano, es necesario, hermano, que los que tienen este don de exhortación lo utilicen. ¿Por qué, hermano? La palabra exhortación no quiere decir regaño, ¿sí? La palabra exhortación viene de animar, ¿sí? A lo mejor algunos se animan de una forma que parece regaño, pero no es así. La palabra exhortación viene de animar, y hoy en día, hermano, hoy en nuestra fecha, necesitamos que esos hermanos animen a otros. Necesitamos que esas personas que tienen este don de exhortación, que es animar, motivar, a través de la palabra de Dios, animen a aquellas personas que hoy en día no tienen esperanza, ¿sí? Entonces, hermano, hermana, yo lo invito, que si usted tiene este don de exhortación, hermano, lo haga, ¿sí? Mande mensajes, mande audios, en la manera que ahorita a lo mejor lo puede hacer porque no sale de su casa, pero hágalo, hermano. Hoy en día la gente está preguntando, hoy en día se está haciendo preguntas, y ahí los cristianos debemos levantar la mano, levantar la voz y decir, todo eso es porque Dios ya lo ha dicho. Todo lo que está pasando es porque Dios ya lo ha dicho. Dios ya lo anunció brevemente, y es necesario que usted tiene la oportunidad de hablar, ¿sí? De hablar de que hay un Salvador, que hay una esperanza, que hay un camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Entonces es importante, hermano, que usted y yo, si tenemos este don, lo llevemos a cabo, que usemos el don. El que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; y el que hace misericordia, con alegría. Estos dones, hermanos, hay otros dones que menciona la Biblia, pero en esta ocasión, hermano, estos dones nos invitan a trabajar, a usar los dones que Dios nos ha dado, para que la iglesia siga caminando, para que la iglesia sea bendecida, y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. El tercer punto que vamos a ver a continuación es que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo cultive estas virtudes. ¿Qué virtudes? Bueno, ahorita vamos a ver. Dice Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 13. Dice, es bien explícita la palabra de Dios. A veces no es necesario que nosotros tratemos de explicar la palabra, pero bueno, a veces Dios es sabio, ¿sí? Entonces a veces la palabra de Dios no necesitamos que alguien nos la explique, solamente digamos que Dios hable en nuestra vida. Dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Qué interesante esta palabra. Muchos de nosotros en el mundo en el cual vivimos, es un amor que es un mundo en el cual finge muchas cosas. Es un mundo en el cual hoy en día los que tienen muchos seguidores son los que suben a su Facebook, a su Instagram, cosas, aquí comiendo en un restaurante muy caro, aquí con el carro más lujoso, cosas que en realidad tienen, pero no todo es eso, ¿sí? En realidad mucha gente a través de esto llena ese vacío que tiene en su corazón, pero al término de esto, bueno, necesitan de Dios, ¿sí? Por lo cual se finge mucho, se finge una estabilidad emocional, se finge un matrimonio feliz, se finge que no tengo ningún problema, se finge, por lo general usted nunca va a ver en las publicaciones, estoy deprimido, no quiero hacer, no se expone tal y como es, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se finge, ¿sí? Y a veces le damos más importancia a lo que las personas piensan de nosotros que lo que realmente es. Incluso podemos fingir dentro de la iglesia, podemos decir, bueno, es que yo soy cristiano por esto, porque cumplo estas normas, porque pongo corbata, porque canto esto, no canto aquello, y fingimos, y realmente en nuestro corazón
Dios lo conoce. La Biblia nos dice, incluso un versículo bien fuerte, que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: hipócritas, ¿sí? Por fuera son sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de inmundicia. Qué importante, hermano, es no fingir. Y ahí es donde nosotros, cada uno de nosotros, debe de ser sincero con Dios. A veces pensamos que el ser cristiano nunca nos vamos a enojar, nunca vamos a tener envidia, nunca vamos a tener pensamientos malos hacia otra persona. Y pensamos que eso no, sí los vamos a tener. Pero ahí es donde el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas y empieza a cambiarnos, empieza a cambiar nuestra forma de ser desde el interior. Por eso es que dice la Biblia: el amor sea sin fingimiento. ¿Cuántas personas no saludan a otra persona fingiendo que les cae bien? Y por atrás están hablando mal de él, ¿sí? El amor sea sin fingimiento, hermano. No podemos fingir. Podemos engañar a toda la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Y es importante, es más importante el concepto que Dios tiene de nosotros que lo que la gente tiene de nosotros. Es cierto, cuando Dios empieza a obrar, nuestra vida tiene que reflejarse a los demás, pero muchas veces queremos fingir, ¿sí? Y eso, hermano, no está bien. Queremos mantener un estatus religioso que diga: no, yo nunca me voy a equivocar. No, ¿qué van a decir si yo muestro debilidad? ¿Qué van a decir si yo si yo soy el maestro de escuela dominical? Si yo soy el músico, ¿qué van a decir si yo digo que tengo miedo, que tengo temor en estos tiempos? ¿Y qué van a decir? No, hermano, somos humanos. Pero ahí es donde viene la palabra de Dios, en la que nos conforta, las que nos saca adelante. Entonces, el amor dice: sea sin fingimiento. Hermano, pregunto en esta mañana, dice que tenemos que cultivar estas virtudes. ¿Tú has fingido amor? Siguiente, dice: el amor es aborrecer lo malo. ¿Qué tan importante, hermano, es que tenemos que aborrecer lo malo? Hay cosas malas a nuestro alrededor, hay cosas que no debemos de hacer, por lo cual usted y yo tenemos que aborrecerlo, apartarnos. ¿Amén? Tenemos que buscar que Dios nos dice, más bien tenemos que aprender de la palabra que Dios nos ayuda a escoger incluso de lo bueno lo mejor, ¿sí? Entonces tenemos que escoger de lo malo, saber cuál es lo malo y saber cuál es lo bueno para nuestras vidas. Entonces la palabra dice que tenemos que cultivar esa virtud de aborrecer lo malo, dice, y seguir lo bueno, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de discernir, hermano, entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo podemos adquirir esa capacidad? Aquí, en la palabra de Dios. No es lo que yo sienta, ¿sí? Porque nosotros a veces sentimos que todo está bien y no es cierto. No es lo que yo sienta. Por más que yo sienta que estoy bien, y si leo en la Biblia que estoy mal, tengo que corregir. Tengo que darme cuenta que no es lo que sienta, sino que lo que Dios dice de mí, por lo cual me hace recapacitar y entender que necesito cambiar mi mentalidad o mi forma de pensar o mi actitud para que Dios use mi vida. Entonces dice seguido, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Hermanos, en este tiempo, hermano, en la cual muchos de nosotros no estamos juntos como iglesia, no estamos juntos en un templo, no estamos congregándonos como normalmente nos congregamos, es necesario que nos amemos. Y una manera de amarnos entre nosotros es orar por nosotros, orar por cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que usted que tomó ese compromiso de orar a cierta hora del día, bueno, lo siga haciendo, hermano, siga orando. Si hay alguno que que tiene una petición especial, mándamelo a mi WhatsApp y bueno, yo lo voy a incluir en la oración para que la iglesia también ore por cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que mostrar amor, hermano. Ahorita no tenemos tiempo para andarnos peleando entre nosotros. Más bien, nunca debemos de tener tiempo para eso, ¿sí? Pero debemos de siempre poner el amor fraternal. Hoy es tiempo de amarnos, hoy es tiempo de animarnos, hoy es tiempo de estar juntos, ¿sí? Que aunque no estamos juntos físicamente, espiritualmente, en mente, en espíritu, en armonía, tenemos que estar juntos, hermano. Entonces yo le invito, hermano, que
ore por los hermanos, anímelos, mándele una palabra de aliento. No sé, hermano, hay muchas maneras de en esta mañana mostrar ese amor fraternal. Y bueno, vamos a ver más adelante. Dice, en cuanto el amor, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Amén. Entonces, qué importante, hermano. Damos gracias a Dios por los hermanos de otras iglesias. Yo tengo hermanos conocidos que los aprecio y son de gran bendición para mi vida, de otras iglesias. Pero en esta ocasión, hermano, estamos hablando de nuestra iglesia local, ¿sí? Por la cual, bueno, debemos preferirnos en ciertos aspectos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Si necesitas algo, si necesitas ayuda, tenemos que buscarnos en estos tiempos, hermano, para poder ayudarnos. ¿Quién más si nosotros que somos una familia en Cristo? Amén. Entonces, dice, en lo que requiere diligencia, versículo 11, no perezosos. Bueno, más explícita la palabra no puede ser, ¿sí? Hoy en día usted puede, que está en su casa, puede volverse una persona perezosa, sin hacer nada, ¿sí? Pero nosotros como cristianos no podemos hacer eso. Usted y yo tenemos que levantarnos temprano, una rutina que usted pueda hacer, diferente cada quien. Por ejemplo, yo lo que hago es me levanto temprano, hago ejercicio. Ahorita que tengo tiempo en las mañanas, bueno, hago ejercicio. Después tomo mi hora de oración, después descanso un rato, después andamos en trabajo en la casa, estamos escuchando alabanzas, estamos pero debemos estar diligentes, no perezosos. Tenemos que buscar estar haciendo algo, hermano. Tenemos que buscar alimentarnos de la palabra de Dios. Si ustedes, las personas que nada más están en las noticias, bueno, yo le recomiendo que no lo haga tanto, ¿sí? Que busque más la palabra de Dios, que busque más llenarse de las cosas de Dios, para que así siga adelante. Entonces dice, en lo que requiere diligencia. Qué importante es una persona diligente, hermano, ¿sí? Que es una persona que va al frente, ¿sí? Qué tan importante es esas personas que dicen, es cierto, yo no puedo, pero lo voy a intentar. Yo no puedo, pero con la ayuda de Dios lo voy a hacer. Yo no puedo, pero yo sé que Dios me va a usar, porque es bendición para la iglesia, primeramente para Dios, pero también para la iglesia. Qué importante es la diligencia hoy, ¿sí? Tenemos diligencia para lo malo, ¿sí? Hay personas que así hacen un chisme. Hay personas que así hablan mal de las personas. Son diligentes. En este caso son diligentes para algo malo. Entonces, qué importante que esa diligencia la usemos para las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que ser diligentes, no perezosos. Dice, fervientes en espíritu. Es una palabra bien interesante, hermano, porque ser ferviente es una palabra que nos insta a estar en las cosas de Dios, ¿sí? A estar presto para escuchar, presto para oír y presto para hablar de la palabra de Dios. Fervientes en qué puedo hacer, cómo puedo hacer para agradar a Dios, cómo puedo hacer para hacer de bendición a la iglesia, cómo puedo hacer para que lo que haga pueda ser de bendición primeramente para Dios, pero también para la iglesia. Entonces tenemos que buscar, dice, fervientes en espíritu, amén. Entonces dice la palabra de Dios, sirviendo al Señor, ¿sí? Qué importante es el servicio del Señor. ¿Cómo le vamos a hacer hoy en día, ¿sí? Hoy estamos en una situación totalmente diferente, en la cual, bueno, algunos se nos llama a estar en nuestras casas. ¿Y cómo puedo yo servir a Dios en esto, en mi casa? ¿Sí? Es importante, hermano, que nosotros tengamos un culto, un altar familiar. Quizás muchos no lo hemos practicado, quizás muchos lo practicamos de vez en cuando, o quizás muchos, bueno, lo estamos practicando desde hace tiempo, pero aquí no se trata de lo que ya hice o no hice anterior, se trata de lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Entonces, qué importante, hermano, es que usted sirva a Dios
e incluso en su hogar. Hoy en día, hermano, tiene vecinos a su alrededor que están escuchando. Hoy en día tienen familiares, amigos, compañeros de trabajo que usted puede mandarles la palabra de Dios para servir a Dios a través de la palabra. Entonces, qué importante es, aún en nuestras casas, hermano, servir a Dios. ¿Amén? Entonces, dice la palabra de Dios, gozosos en la esperanza. Es una palabra que hoy en día, hermano, es difícil. Porque muchas veces el gozo lo relacionamos con que nos vaya bien. Muchas veces siempre el gozo lo relacionamos con que me dieron un aumento, porque cumplí años, por las cosas bendiciones. Pero el gozo del Señor va más allá de únicamente bendiciones. Es que aún en medio de la prueba, aún en medio de la situación en la que hoy podemos estar, aún en medio del peligro en la que hoy dice que debemos estar gozosos. ¿En qué? En la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es que Dios nos va a cuidar. Y si no es así, si no es que nosotros, Dios nos va a proteger de esta enfermedad, pero si no es así, Dios nos va a dar la paz, la tranquilidad para seguir adelante. ¿Me explico? Ese es el gozo que debemos. ¿Sí? Muchos piensan que el gozo es simplemente cuando todo va bien. Muchos piensan que cantar nada más es cuando todo va bien. Dice la palabra de Dios que ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza. No es fácil cantar hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo. Pero cuando tú cantas a Dios, alabas a Dios, aún en medio de la prueba, ese es un sacrificio de alabanza. ¿Sí? Cuando todo va bien, todos estamos contentos, todos están gozosos, sí, pero cuando va mal, muchos de nosotros no sabemos que también es un gozo en la esperanza. Lo importante, hermano, es que nosotros cultivemos estas virtudes. Dice, gozosos en las esperanzas, sufridos en la tribulación. Hoy en día, hermano, estamos pasando por pruebas, enfermedad. Está este virus que está en todo el mundo. La prueba de la economía está afectando la economía. Pero gracias a Dios, hermano, ahorita no se nos está persiguiendo por predicar la palabra. Yo tengo la libertad, cualquier persona tiene la libertad de predicar, de abrir y subirlo a la red, ¿sí? Y no nos están haciendo absolutamente nada, no nos están persiguiendo. Pero aún así, hermano, Dios, en medio de este problema, de esta incertidumbre, debemos, dice la palabra de Dios, sufridos en la tribulación. Tenemos que, dice, es una promesa que muchos de nosotros no nos gusta. Decimos las promesas de te va a ir bien, de Dios te va a prosperar, Dios te va a cuidar, dice, pero hay una promesa que está en la palabra de Dios. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener aflicción, hermano. Pero dice, confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Hermanos, si usted me pregunta, como, ¿tiene temor? Sí, tengo temor. ¿Tiene incertidumbre? Sí, tengo incertidumbre como ser humano. Pero cuando Dios empieza a obrar en mí, me viene la esperanza que yo tengo un Dios que me puede ayudar. Dios me puede sanar, Dios me puede librar. Y si no es así, Dios también me va a dar la paz para entender mi situación. Dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto, hermano, que estamos pasando, tiene un propósito. Qué triste sería que pasáramos por esto y no cambiáramos nuestra vida. Qué triste sería que al terminar de esta cuarentena, al terminar de este tiempo que estamos pasando y nosotros no cambiamos. Qué triste sería. Por eso, hermano, si usted me pregunta si tengo temor, sí tengo temor, hermano, como todo ser humano, pero confío en Dios.
pero hay un temor que te hace actuar, hay un temor que te hace actuar y prevenir. Amén. Por ejemplo, ¿usted por qué se pone el cinturón de seguridad cuando va en el carro? Bueno, porque tiene temor que si choca puede salir disparado de la ventana, ¿sí? Entonces, ese temor nos hace prevenir. Ejemplo, hermano, yo hace 2-3 años, yo tenía un compañero que de repente sufrió un preinfarto y estuvo en el hospital, y yo platicando con él me dije, no, estaba pasado de peso, bueno, muy pasado de peso. Me dice, no, es que lo primero que me dice el doctor, tienes que bajar de peso por esto. Y él me comentó, me dice, no, yo me voy a cuidar porque, bueno, tengo a mi hija y tengo a mi esposa y son realmente, sí, y aparte por él. Entonces, yo pensé, bueno, a mí me dio temor, bueno, somos casi de la misma edad, y dije, caray, si a mí me da un infarto. Entonces, ese temor me ayudó a actuar, ¿sí? Por lo cual, bueno, tuve que cambiar ciertas costumbres, y ahí voy bajando. Entonces, de casi 22 kilos a menos de 100 kilos, bueno, pues ya es algo, ¿sí? Entonces, por eso, hermano, es que el temor nos ayuda a actuar de manera, y no el temor que te dice, no puedo, no quiero, me paralizo. Es como esos avestruces que esconden la cabeza en la tierra y todo el cuerpo. Ese temor que te paraliza, el temor de que te hace temblar, ese temor que no te permite decidir correctamente, ese temor que te frustra, ese temor que hace que cometas errores mayores. Ese temor es el que no debe de ser entre nosotros, ¿sí? Tenemos temor, hermano, porque somos seres humanos. Aquella persona que dice que no tiene temor es porque está muerto, porque es un mentiroso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, es más, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por qué obedecemos la palabra de Dios? Porque sabemos que si no la obedecemos va a haber consecuencias, ¿sí? Si usted y yo hoy en día no corregimos a nuestros hijos, en el futuro dice la palabra de Dios que van a ser vergüenza para nosotros. Entonces, qué importante, hermano, es ese temor, y ese temor lo pongamos en las manos de Dios. Amén. Entonces, dice la palabra que debemos ser sufridos en la tribulación, hermano. Gracias a Dios que todavía no estamos siendo perseguidos. No confundamos lo que está persiguiendo la iglesia a lo que estamos pasando hoy. Entonces, hay cosas que estamos viendo hoy en día, hermano, que la Biblia lo menciona, ¿sí? Entonces, tengamos confianza, hermano, que Dios, cual sea la voluntad de Dios, hermano, Dios siempre va a estar con nosotros en nuestras vidas, ¿sí? Entonces dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermano, tenemos que orar, hermano. Quizás usted no tiene la costumbre de orar, y si no tiene la costumbre de orar, estamos desnutridos espiritualmente. Estamos practicando la oración como iglesia, pero es importante que usted en lo personal ore, hable con Dios, ¿sí? Entonces, ahí está, hermano. Esperamos que usted, que haya tomado el compromiso de orar a cierta hora, lo esté haciendo. Si usted no puede un día, hermano, hágalo a la hora que pueda, pero no lo deje de hacer, hermano, ¿sí? Tenemos que buscar que Dios, hablar con Dios, y que Dios nos hable. Entonces es importante. Hay algunas horas que no están en la lista, hermano, que están desocupadas. Bueno, si usted quiere orar, hábleme a otra hora, 2 horas al día, no importa, hermano. Si tiene tiempo, hágalo. Entonces no le va a hacer nada mal, ¿sí? Entonces dice, gozosos en la esperanza, fieles en la tribulación, constantes en la oración, y por último, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y con esto quiero terminar, hermano. Hoy en día, hermano, estamos pasando por problemas económicos. Quizás algunos no lo están viendo todavía, quizás algunos ya están teniendo los efectos, ¿sí? Rápidamente. Como iglesia, hermano, tenemos que apoyar. Para esto, hermano, usted puede solicitar, hermano, a la iglesia, hermano, que podamos ayudar, hermano. Pero para esto necesitamos hablar, hermano, necesitamos comunicarnos, necesitamos saber de las necesidades que
que tenemos como iglesia y que podamos permitirnos ayudar, hermano. Amén. Entonces, yo le invito, hermano, si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, si usted quiere ayudar a alguien, hermano, o juntos como iglesia podamos ayudar a alguien de nuestros hermanos que necesita, que está pasando por estas necesidades económicas. Estamos orando por la economía de las familias, pero qué bueno es cuando usted y yo podemos también ayudarle físicamente, ¿sí? Entonces, yo estoy seguro que usted puede cooperar con 1 kilo de arroz, con 1 kilo de frijol, o aún más, pero podemos ser ayuda, hermano. Entonces, lo dejo ahí en su mente, en su corazón, hermano, para que dice, tenemos que ser diligentes. Entonces, Dios ponga en nuestro corazón, más bien ya lo ha puesto, pero muchos no queremos hacerlo, o muchos no queremos obedecer, pero para que lo hagamos de manera que sea de bendición a los demás, ¿sí? Entonces, dice que debemos cada uno cultivar estas virtudes, hermano. Somos los miembros del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos de iglesia, ¿sí? Dios bendiga a los hermanos que están acompañando al pastor en las reuniones en la iglesia, pero también Dios bendiga a los hermanos que están en sus casas. Que Dios nos siga ayudando, Dios nos siga prosperando. Y bueno, hermano, espero verlos pronto. Si no, bueno, estaremos subiendo otras enseñanzas. Dios les bendiga.